Como ya has visto, el proceso de programación de actividades en una carta Gantt se simplifica bastante si trabajamos en forma correcta nuestra plantilla EDT. Ahora, luego de haber cargado las actividades, debemos comenzar a definir las relaciones entre cada una de ellas, las que pueden ser paralelas y también pueden ser fin-inicio o inicio-inicio. Para ejemplificar ello, ahora veremos un video que muestra los criterios basados en la determinación del tipo de relación entre cada actividad en la programación de la carta Gantt. Comencemos. Si nosotros tenemos una serie de actividades definidas que nosotros las extraemos desde el EDT, ahora debemos empezar a cargar cada uno de los días asociados a cada actividad o entregable que vamos a desarrollar en el proyecto. Por lo tanto, nosotros tenemos acá perfectamente definido que tenemos un kickoff, que es la reunión inicial, 0,5 días, y ese 0,5 días claramente no lo podemos expresar, ¿cierto?, como medio día en una carta Gantt. Por lo tanto, como ser una instancia de inicio del proyecto, podríamos marcarla perfectamente como un día, que sería perfectamente una holgura para la programación del proyecto. Luego del kickoff, secuencialmente tendríamos una relación con el acta de constitución del proyecto, porque claramente el acta no se puede concebir en forma paralela con la reunión de inicio, porque deriva de la actividad anterior. Y la aprobación del acta obviamente sigue la misma lógica, y la definición de requerimientos generales del proyecto igualmente. La organización del equipo puede ser una excepción en que podríamos tener nosotros la determinación de programarla en forma paralela, ¿cierto?, o en forma secuencial. La relación acá podríamos determinar que estas 4 primeras instancias de actividad tienen una relación de fin-inicio, ¿cierto? Y la relación de organización de equipo tenemos dos alternativas: programarla como una relación inicio-inicio, o si no, nosotros estimar que sea fin-inicio dependiendo de nuestro análisis o criterios que lleguemos a conseguir conjunto con nuestros jefes de proyecto. Ahora, si vamos a la fase de diseño, vamos a ejemplificar que la captura de requerimientos específicos claramente es una instancia que tampoco puede tener un inicio en paralelo con las actividades antecesoras que tienen que ver con el análisis y la planificación. Por lo tanto, esta captura de requerimientos claramente va a tener que tener un comienzo también, ¿verdad?, que es de dependencia, ¿cierto?, con relación a las otras actividades. Entonces mantendría la relación fin-inicio. Y el análisis de requerimiento, ¿cierto?, después de su captura, y el diseño de la solución de modelamiento, y la propuesta del documento de especificación de requerimientos, y finalmente el plan de proyecto. Lo que nosotros podríamos definir como tareas paralelas, que se conoce como inicio-inicio, podrían ser algunas actividades que no tienen directa dependencia entre ellas. Por ejemplo, la preparación de la base de datos con la preparación de un componente de administrador de usuarios. En la preparación de la base de datos, ¿cierto?, previamente a la base de datos podemos programar la cantidad de días que tienen que ver con la implementación del ambiente de desarrollo que nos permita trabajar en la codificación del software. Por lo tanto, en este caso tendríamos que hacer una marca, ¿verdad?, de principalmente la implementación del ambiente de desarrollo, y luego de ello, en forma secuencial, definir la instancia de construcción y la instancia de poblamiento de la base de datos. Si la base de datos, por ejemplo, en el EDT estuviera marcado construcción de base de datos 3 días, nosotros tendríamos que acá marcar en forma secuencial 3 días que tengan que ver con la carga de la base de datos. En este sentido, ahí hacemos los 3 días del poblamiento, de la construcción, y luego el poblamiento debería ser secuencial a la construcción, porque obviamente hay una dependencia directa. No obstante, cuando pasamos a revisar el componente de administrador de usuario, tenemos dos subcomponentes que son el registro de cliente y usuario y la ficha de datos del cliente. Entre ambas ya se puede definir que puede haber una acción paralela, es decir, entre el registro del cliente y la ficha de datos del cliente no tienen una dependencia directa y se pueden trabajar o codificar en forma paralela siguiendo las consideraciones de los requerimientos específicos. En este caso, el registro de cliente está acá marcado que tiene 3 días y la ficha de datos del cliente 2 días. Por lo tanto, el registro cliente lo vamos a marcar con 3 días, ¿verdad?
y luego la ficha de datos del cliente 2 días. Pero vamos a hacer una relación, ¿cierto? Inicio. Entonces, dado este ejemplo, ya tenemos varias relaciones establecidas en la carta Gantt y lo más atractivo es que estamos definiendo actividades paralelas entre dos módulos de construcción o subcomponentes de construcción, entre el registro del cliente y la ficha de datos. Ahora, si nosotros nos ponemos a discernir, tal vez la base de datos perfectamente podríamos codificarla o construirla en paralelo a los módulos que tienen que ver con los registros y fichas de datos del cliente y después en un proceso de integración hacer las pruebas y las conexiones entre ellas. Por lo tanto, yo perfectamente podría definir que esos días también se podrían hacer en forma paralela o sea en una relación de inicio-inicio. Bien, esa es la relación que nosotros tenemos que entender que pueden existir entre las actividades y sus dependencias, ¿cierto? O precedencias deben estar definidas según los criterios del desarrollo que nosotros definamos en nuestra organización de equipo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, roles suficientes para hacer tareas en paralelo, o sea, inicio a inicio, perfectamente yo podría tener, en este caso, un programador de base de datos, ¿cierto? O un DBA en esa actividad y un programador 1 en el registro del cliente y un programador 2, ¿cierto?, en la ficha de datos del cliente. Esa es la lógica que nosotros deberíamos ir definiendo para hacer todas estas relaciones y además si existe alguna dependencia obligatoria entre una actividad y otra. Si existe una dependencia obligatoria, es imposible hacer o definir las tareas en forma paralela. Por ejemplo, si tenemos una captura de requerimiento, no podemos poner, ¿cierto?, el análisis de requerimiento al mismo tiempo, ya que una depende de la otra. Primero yo capturo la información y luego analizo. Bien, esa ha sido la explicación de las relaciones de actividades entre cada uno